Deseo agradecer al Centro de Investigaciones Precolombinas, en el nombre de quien lo preside, Janine Aguilar, y a la comisión organizadora por esta distinguida invitación que me permite compartir nuevamente con ustedes este espacio en el Coloquio Binacional Argentino-Peruano, así como lo hice también en 2022, en el marco del 17º coloquio. Me moviliza la intención de imprimirle una dinámica de continuidad a la noche como categoría de estudio desde la perspectiva de la antropología cultural al interior del etnoterritorio demarcado por el hábitat del monte en Santiago del Estero. Esta propuesta se inscribe dentro del proyecto de investigación presentado por Dar la Palabra, el equipo multidisciplinario que integro en el marco de la Universidad del Salvador. Sus integrantes, entre los que me encuentro, son la doctora Claudia Alicia Forgione, la doctora Karina Vanessa Chicoyán, el licenciado Álvaro López Iturbide y Francisco Huarte Petit. ¿Cuál es la motivación de interpelar nuevamente a este lapso de tiempo del nictémero gobernado por la escasez o por su completa ausencia de luz? En las fronteras de este etnoterritorio se reproduce un corpus mítico de creencias cuya génesis se hunde en tiempos pretéritos, al que denomino religión del monte. ¿Qué especificidad adquiere dentro de la antropovisión del nativo? La de ciertas ontologías teromórficas, como la encarnada por los muertos, la existencia de la brujería, el ámbito seductor y sobrecogedor de la Salamanca, el deambular errante del alma mula o la feroz visión del Runu Turunco, el hombre tigre. Representan solo una reducida muestra del amplio panorama de espectrales entidades que habitan estos confines montaraces, amparados por la sombra de la noche. Ahora bien, considero que es conveniente proponer algunos interrogantes sobre varias cuestiones pertinentes a las que hay que procurar darles una respuesta. ¿Por qué la noche es el transcurso apropiado para que irrumpan estas presencias metasensibles? ¿Es posible que la noche contenga una doble condición de amparo o desamparo? ¿Cuál es la lógica que sostiene de que sea percibida como una deshora? La alteridad nocturna sostengo como premisa que es en la narrativa tradicional de génesis oral acerca de la nocturnidad donde verdaderamente se expresa, y está atravesada desde tiempos pretéritos en el área andina del noroeste argentino en general y en los territorios de transición hacia las tierras bajas de la Mesopotamia santiagueña, en particular por una categoría ontológica de alteridad que se torna inteligible a partir de la metamorfosis de los cuerpos involucrados y que presenta signos polisémicos. Mi intención está puesta en concretar un proceso de análisis simbólico interpretativo sobre la ontología de la noche, mediado por el registro de los relatos obtenidos en mis entrevistas surgidas en la labor etnográfica, como en las fuentes que interpelé en la búsqueda de datos. Como corpus calificado, consulté la encuesta folclórica de 1921. Al dar la palabra a quienes aportaron datos etnográficos esenciales, observé que cuando la oscuridad va cubriendo la escenografía del monte, venciendo sobre la luz diurna, se produce una auténtica conversión. Diversos dispositivos cognoscitivos cobran inusitada inteligibilidad. Se activan registros perceptivos que esos tiempos, inundados de tinieblas, expresan y promueven. Cada signo auditivo y visual, mediado por ese prolongado intervalo sin sol, se convierten en un rastro de augurios certeros e inexorables. Día y noche semejan un espejo de dos caras que reflejan realidades y presencias divergentes. Si existe un rasgo sobresaliente de la noche, es su condición de potencia. Todo lo que acontece durante su transcurso tiene un peso genuino y es revelador de una existencia propia. A partir de estos atributos se propicia la territorialización de corporalidades de heterogénea índole, que conmueven intensamente a quienes, desafiando la oscuridad, se animan a transitarla. ¿Por dónde?
por esos lugares, como me confiaban aludiendo a esos desolados páramos montaraces en los que de noche no pasan. Te ataja esto, te ataja lo otro. Se entiende en consecuencia que se pone en riesgo la circulación humana expuesta a la agencia depredadora y nefasta que encarnan las ontologías que proliferan tuteladas por las penumbras. Los relatos son elocuentes. En la espesura de los quebrachales o en el horizonte inquietante de una flora cuajada de espinas, emergen sobrecogedores ecos de pesadas cadenas arrastrándose, bufidos lastimeros, que en este caso es signo inequívoco de la aparición del alma mula. Pero esta es solo una de las poderosas hierofanías que se exhiben y acechan en estos ámbitos apartados de la vida urbana. La desolación que simbolizan construyen huellas audibles de la polisemia del cuerpo y manifiestan la voluntad de las almas de los difuntos que se acercan a los lugares domésticos y colman el aire de silbidos en torno al 2 de noviembre, fecha del ritual de las alumbradas, en que la tradición católica los conmemora. En esa profusión heterogénea de comparecencias, concentradas cuando reinan las tinieblas, se encuentran individuos que garantizan con su intercesión protección frente al desamparo, procurando que quienes deben aventurarse fuera del acogedor umbral doméstico no queden inermes y expuestos al riesgo de padecer la ofensiva de quienes están al acecho bajo el refugio de los umbrosos dominios. Una nativa de la ribera del río Dulce me confiaba: a mí, cuando me toca ir a poner inyección de noche, yo voy con cualquiera de mis chicos, pero sola no. Voy en caballo, porque se dice que los chicos son resguardo. O sea, que si vos andás con un chico, el diablo nada, no te hace daño, porque los chicos te protegen. Nada te va a aparecer. ¿Qué puede interpretarse de este sugestivo relato? Sus pequeños hijos, en su condición de seres inocentes y por su índole de pureza, debido a su edad, cuentan con la virtud de favorecer rituales de protección contra los depredadores nocturnos. Rituales que son percibidos en su cualidad de eficacia simbólica. De esta manera, actúan como conjuradores de la potencia y el riesgo que encarnan. Una joven bandeña me confiaba lo siguiente: de noche, siempre que hay que salir con un niño. Los niños están bendecidos. También he escuchado que siempre se carga un pedazo de pan, porque se lleva la cara de Dios. También dicen que es bueno la compañía de una perra, de una perrita. La perra, según las creencias de nosotros, la perra tiene una cruz en el lomo y también nos acompaña, nos evita de todos los males. Pero lo de los niños sí es verdad, porque los niños están bendecidos y la protegen de todos los males que haya en el camino. A la presencia imprescindible de los niños como salvaguardia frente a las entidades poderosas y depredadoras de la noche, mi interlocutora incorpora dos más: el pan y el animal doméstico de compañía y defensor del ámbito doméstico por excelencia, el perro, en este caso las hembras de esta especie. Recordemos que en todo el territorio andino y en su área transicional, como la que representa Santiago del Estero, estos animales están involucrados en rituales del ciclo vital. He observado que el pensamiento católico inherente a la religiosidad que gobierna en buena medida las heterogéneas prácticas y cultos populares constituye el sustrato en el cual reposa el núcleo duro de la cosmovisión, resistiendo frente a la extendida prédica de iglesias evangélicas y pentecostales. La depredación nocturna. El requisito sine qua non para que los niños puedan ejercer como figuras tutelares, garantizando con su presencia la posibilidad de neutralizar la potencialidad de los depredadores nocturnos, reside en el rito de pasaje signado por el bautismo que imparte la Iglesia Católica. Los niños tienen que estar bautizados. Estando bautizados, los niños son una protección. Cuando examinó Díaz Ledesma
acerca del alma mula, le confiaron que además de alimentarse con animales domésticos, chupándolos y dejándolos solo el cuero, devora los corazones de los bebés no bautizados. Al no haber sido iniciados en este rito que remite el estado de impureza adscrito al nacimiento, los niños se convierten en seres vulnerables, pudiendo ser raptados por entidades malignas. Maisonneuve, al referirse a los ritos de pasaje que se suceden durante el ciclo vital, nombra los producidos por un cambio de edad y los que conciernen al estatus social. El ejemplo más evidente de este último sobreviene al producirse el nacimiento de un nuevo miembro de la comunidad doméstica. Mediante el recurso del agua que reciben con este sacramento, el grado de impureza del que es portador el infante se remite, provocándole una auténtica muerte de carácter simbólico y un ingreso en el seno comunitario como integrante pleno. En el cristianismo, el bautismo confiere al neófito el signo de su relación sacral con Dios y su pertenencia a la comunidad de la Iglesia. Esto se comprueba con la obligatoriedad de efectuar el ritual a los neonatos para que su comprobada eficacia pueda intervenir amparando a los adultos que tienen que circular cuando la potestad de la noche cubrió los confines y se debe permanecer extramuros. En este punto, retornan a mí las nociones de Byung-Chul Han cuando se interroga acerca del rito y lo explica como aquellas técnicas simbólicas de instalación en un hogar. Transforman el estar en el mundo en un estar en casa. Hacen del mundo un lugar fiable. Son en el tiempo lo que una vivienda es en el espacio, nos refiere. ¿Es posible entonces pensar que la proximidad de niños bautizados opere convirtiendo la intemperie tenebrosa y las ontologías teromórficas que fijan su residencia en esos tiempos sin luz diurna en un escenario en el que vean morigerada su potencia? Los perros, como ya lo consigné, representan una defensa poderosa contra los agentes de la noche. Son autorizados mediadores. ¿Por qué se les adscribe esta virtud no solo a estos infaltables compañeros, sino también a las mulas, para citar otro ejemplo? La perra tiene una cruz en el lomo, declaraba Noelia, mientras que Dilulo, Orestes Dilulo, transcribió que no salen espantos o aparecidos si se monta en el animal que tenga cruz, como la mula. Esta característica propia de los cuadrúpedos, al ser así adjetivada, es percibida como portadora de la sacralidad del signo identitario de mayor relevancia dentro de la religión cristiana. A deshora de la noche. Esta frase surge a partir de un relato sobre las presencias de entidades animadas llamadas espantos, reproducido por Rosa Cardoso en 1921 en la encuesta mencionada. Y dice así: cuéntase que a deshoras de la noche se sienten en determinados lugares unos gritos bastante aterradores, no comprendiéndose por la manera de gritar si es un animal o es una persona. Según este pensamiento, la noche es sentida como una deshora. Si recurrimos a la semántica de este vocablo, significa tiempo inoportuno, tiempo no conveniente, y siendo el término a deshora entendido textual como fuera de sazón o de tiempo. En consecuencia, es una expresión que concierne a esta franja horaria a la que se descalifica porque reduce la protección humana, está fuera del tiempo regular y quienes transgreden las normas de circulación observadas se expondrán a sus consecuencias. De noche no pasan, te ataja esto, te ataja lo otro. Entre los nativos, la noche interpone obstáculos a quienes la desafían transitándola. Cada jornada se asiste a un proceso idéntico. Las horas de la nocturnidad propagan la alteridad cuando se está expuesto a su capacidad de agencia
en el exterior del asilo representado por la casa. Existe un interjuego de las presencias entre el tejido comunitario que, con su poder, se convierten en amas de los dominios nocturnos. ¿Cómo son las imágenes que se desprenden de estas ontologías? Impregnadas de otredad, se manifiestan de diversas maneras. Argelia, una maestra, narra lo que le sucedió al visitar a unos ancianos, textual. Me llamó la atención de que antes de dormir por la noche tuvieran estos el cuidado de inclinar a todas las sillas de la casa. Les interrogo, ¿por qué colocan así las sillas ustedes? Para evitar que el diablo se siente en ellas de noche. Cierro la transcripción. Esta acción es apropiada incluirla dentro de los rituales de inversión de posiciones, los que exhiben una estrategia aplicada a conjurar las intenciones, en este caso del diablo, alterando la disposición de ciertos objetos. Si se consiente que la noche instala el desorden, prevaleciendo el caos, las personas requieren para resguardarse de prácticas con un indudable contenido simbólico, eludiendo así el estado-tiempo liminal provocado por la noche. La cita que ofrece título a esta parte, de noche no pasan, te ataja esto, te ataja lo otro, creo que adquiere mayor verosimilitud si es homologada con lo que aseguran más voces calificadas, en términos de las barreras que reprimen los desplazamientos en ese rango horario. Adrián, un trabajador rural, compartía conmigo su inquietante vivencia. Y dice así: me ha pasado una historia cuando fui al baile. Me ha espantado. Iba por un camino vecinal de tierra a las 4 de la mañana en moto. En un lugar que la gente de antes decía que espantaba, un chancho con una nariz grandísima me atajó. No me dejaba pasar. Me paré con un miedo. Costumbre dice que hay que usar un crucifijo bendecido, un cuchillo, un encendedor como resguardo. Cierro la cita. Más adelante argumentó acerca de los motivos por los cuales siempre se producían visiones de estas presencias en ese lugar. Allí, en otros tiempos, transcurría el trazado de un camino en el que muchos viajeros habían perdido la vida trágicamente. Se configura la génesis de una imagen que pone en evidencia la categoría de potencia adjudicada a los muertos y a la construcción bipartita de su semántica corpórea. Mi interlocutor ve interrumpido su trayecto de retorno a la seguridad de su morada en esas horas de su deambular noctívago, calificadas como aciagas por la imagen de una presencia de engañoso aspecto. En este caso, la de un animal que remite al ámbito doméstico, pero que exhibe un aspecto y una conducta desconcertantes. El atributo de un hocico prominente y su proceder desafiante, interceptando el camino, son pautas donde se filtra la alteridad ontológica de las entidades que gobiernan la noche. En este caso, asociadas a las almas de los difuntos, que atravesaron una muerte trágica en una ruta o en aquellos lugares en donde se emplazaba un cementerio. Se puede interpretar que quienes ya abandonaron este mundo no perecieron de forma definitiva. Por el contrario, se los pondera por su competencia para metamorfosearse en figuras de animales, en señales auditivas y signos lumínicos, entre muchas otras. Sin embargo, dichos animales no responden a la anatomía normal para su especie, presentan marcas asombrosas. Del mismo modo, las emisiones sonoras, esos silbidos ubicuos en el monte, toman distancia de ser un producto que muestre su humanidad tangible. Y lo mismo ocurre con esa luminiscencia, llamada luz mala, fuegos fatuos, almas en pena, que representan el alter ego de los muertos, materialidades que estremecen al ser percibidas por su naturaleza de carácter excepcional. Su carácter ontológico promueve determinados tabúes y reglas de interacción. De acuerdo a esas fronteras difusas y permeables,
Entre nosotros como vivientes y los difuntos como los otros, se establecen áreas intermedias. En esos márgenes, el muerto simboliza un ser próximo que logra territorializarse de este lado del mundo, sembrando aprensión. Endoalteridad de las ontologías nocturnas. Concibe Galimier el original concepto de endoalteridad al que encuentro funcional para hacer inteligibles las diversas figuras extraempíricas. Hace referencia a la incrustación de ciertos componentes ajenos en la constitución del sujeto, pone el énfasis en que es un fenómeno cotidiano en términos de coesencia y de copresencia. Se entiende por consecuencia la alteridad a partir del cuerpo y su plasticidad para lograr transmutarse. Estas ontologías reversibles en las que coloco mi atención tienen una impronta compartida, la de pertenecer al seno doméstico, es decir, próximo y comunitario. No son extrañas. Por el contrario, el alma mula podría tratarse de una esposa o una vecina. Los espantos o bultos serían las figuras anímicas de parientes devenidos ancestros, y hasta el cerdo del suceso de Adrián encarna, pese al inusual tamaño de su hocico, a una probable especie criada en el círculo perimetral de la casa. Agrego más sustanciosas evidencias que me confió. Una la comprobó con gran sorpresa y desconcierto al día siguiente, cuando regresó al lugar. Textual. ¿Rastro? No había rastro ni huella que certificaran la presencia del animal. Cierro el texto. La siguiente destaca cómo impactó en él esa inesperada aparición. Mi cuerpo me avisaba que no era normal. Señala Galimier, por otra parte, que son los mismos sujetos humanos que son habitados por este cuerpo ajeno. El cuerpo humano es literalmente actuado por este segundo cuerpo. Uno de los rasgos sobresalientes de las mencionadas entidades como consecuencia de su endoalteridad es su rol como depredadores. Se debe negociar con ellas para que depongan su ánimo dirigido al saqueo, mucho más sabiendo que protagonizan una constante y temida amenaza. Recordemos que a quien se ascribe dentro de esta corporalidad bipartita, como es el caso específico del alma mula, se le asigna carácter de antropófaga. Me confirma Adrián esta voracidad y ánimo asociado. Textual. Esto es jodido, es verdad. Cuando aparece el alma mula, te das cuenta. Puede llegar a comerte cuando está muy condenada, y para evitar que te coma, mi abuelo me contaba que la cortó con un puñal de plata al perro en forma de cruz. Si no es en forma de cruz, te come. Al otro día la persona tiene un hachazo, y si siguen andando, es decir, cometiendo relaciones ponderadas como incestuosas, aclaro, se sigue transformando. Así nos decía Adrián. En cualquiera de estas entidades zoomorfas, su endoalteridad se comprueba de nuevo. Si es un perro, no ladra, llora. En el caso de una mula, no rebuzna, grita, certifica Adrián. La oscuridad reinante protege a unos, las figuras extraempíricas que han convertido a las tinieblas en su hábitat, y desprotege a otros, los sujetos humanos vulnerables ante estas visiones. Galimier afirma que la noche impone la presencia de objetos indefinidos de la percepción. Activa otros mecanismos cognitivos, no solamente en los sueños, sino también otras sensaciones visuales acústicas, olfativas y táctiles, cuando los hombres se enfrentan con la labilidad de esas formas angustiantes que pueblan la oscuridad. A propósito, considero que es fácil comprobar cuán pletórico está ese tiempo nocturno de imágenes en cada uno de los relatos que circulan entre las comunidades nativas. Porte y Galese
proclaman que observar el mundo es más complejo que solo activar el cerebro visual. La visión es multimodal, conlleva la activación de redes cerebrales motoras, somatosensoriales y emocionales. Cualquier relación intencional que establezcamos con el mundo exterior tiene una naturaleza pragmática intrínseca, por tanto, siempre conlleva un contenido motriz. Los propios circuitos motrices que controlan nuestro comportamiento motor también mapean el espacio alrededor nuestro. Los objetos a nuestro alcance en ese mismo espacio, definiendo y dando forma en términos motrices a las representaciones y a sus contenidos, nos dicen estos autores. Se entiende, por consiguiente, la eficacia de mirar a las imágenes desde un plano corporizado mediante la experiencia física y cognitiva. Corresponde plantearse sobre la forma en que el cerebro procesa y reacciona frente a las imágenes. Estas apreciaciones las ratifico en la contundente voz de Adrián que reproduzco otra vez. Mi cuerpo me avisaba que no era normal. Imagen, percepción y cuerpo en su expresión física y cognitiva más retórica. Las horas de la noche. Existen en estos etnoterritorios determinadas calificaciones sobre el intervalo que media entre las primeras sombras que van extendiéndose y el renacimiento de la luz con el amanecer. Como se ha destacado, todas las horas nocturnas exhiben y representan el dominio de seres metasensibles, los cuales ejercen su poder infligiendo daño en sus acciones depredadoras. No obstante, ciertas horas se perciben en los intersticios axiológicos desde una categoría que supone un mayor nivel de riesgo para quienes las franqueen. La hora de la oración, la medianoche y el lapso temporal inmediatamente antes de la aurora constituyen precisos ejemplos. Son sentidas en su cualidad de tiempo de transición que implica liminalidad, por lo tanto peligro, porque la primera demarca el inicio de la noche. A la segunda se la pondera como el segmento central del periodo. A la Salamanca, por ejemplo, hay que dirigirse a las 12 de la noche. La última discurre entre lo nocturno y lo diurno que se avecina inmediatamente. Bárbara Martínez, registra que la hora del canto de gallo inicia un nuevo periodo de transición en el que el sol vuelve a imponer el orden en un mundo que transitoriamente estuvo invertido. Ahora los muertos, el maligno y sus socios se repliegan, cediendo el terreno nuevamente a los humanos, nos dice. Al acercarme a las noctámbulas audiencias y rumores que se reproducen en estos ámbitos en los que la presencia de la nocturnidad transforma en otros, confío en que les resulte una contribución interpretativa y sensible para transformar en un marco de inteligibilidad esa vida que nos interpela día a día cuando caen las primeras sombras. Y acá, a modo de conclusión, dejo algunas ideas, propuestas sobre la noche que he ido manifestando. Les doy realmente un agradecimiento muy especial a todos los que van a oír estas palabras. Y acá tienen también la bibliografía que fue consultada. Muchas gracias.